con la presentación Visual Analytics, una forma de ver la ciudad, a cargo de Fabián Camilo Heredia Rodríguez, ingeniero catastral con 10 años de recorrido en diferentes organizaciones públicas y privadas en la definición e implementación de soluciones geográficas. Fabián, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos el día de hoy en nuestro GIS Day IDECA 2020. Le recordamos entonces pues a los asistentes estar muy pendientes de las presentaciones para los concursos virtuales que vamos a tener. Y les recordamos que una vez finalicemos esta presentación, también vamos a tener un espacio de preguntas para que las vayan formulando en el transcurso de esta intervención. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al evento. Yo básicamente les voy a hablar acerca de las visualizaciones y por qué las visualizaciones se vuelven importantes y por qué una visualización tiene que ser mucho más que poner un gráfico estadístico o poner un mapa en un lienzo y simplemente botar información de alguna forma. Voy a arrancar acá con una pregunta de visualización y es, ¿cuál de todas estas visualizaciones que al final están representando la misma información, cuál puede ser mejor? Como vemos acá en el gráfico, en la presentación, tengo un mapa y de alguna forma ese mapa me está contando la concentración de una variable en algunos lugares del territorio. La gráfica que está al lado, que es una gráfica de barras en 3D, esta gráfica de alguna forma me está comparando esa misma variable que vimos en el mapa, pero ahora me la está mostrando en barras, contándome en esos departamentos cuál es la diferencia entre una variable y otra. Y en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, esta gráfica es estática, a pesar de que es una visualización basada en computador, pero es una visualización esta de 3D que no me está mostrando más que la comparación de los datos. Esta, por el contrario, la que está en la parte superior, es una visualización donde también tenemos unas barras. Seguramente tengo más de una variable que se está representando. No la estoy representando en 3D, la estoy representando en 2D, pero aparte de eso me está permitiendo identificar otro tipo de cosas. Me está dando una interacción del usuario frente a la visualización o al modismo de visualización que se está usando. Entonces, en la gráfica 3D, básicamente lo que yo tengo es unas barras que realmente al ojo humano se consideran como 3D, pero realmente el 3D no existe en las pantallas de los computadores, porque básicamente lo que se está haciendo son unas proyecciones para que el ojo y el cerebro tengan esa percepción del 3D. Y eso genera complicaciones. Se han desarrollado muchos estudios en temas de visualización donde las profundidades, las dimensiones de las profundidades no son captadas por el cerebro con precisión. Yo no puedo identificar, por ejemplo, en este caso, si la barra de Córdoba y Norte de Santander, cuál de las dos es más grande o si las dos son iguales. Entonces, esto me empieza a dar como criterios de cuáles son esas visualizaciones que son más adecuadas para representar la información. Más adelante vamos a ver que hay que tener en cuenta otros ítems. Por ejemplo, esta gráfica de 2D no solo me está representando la variable cuál es el departamento que más valor tiene en la variable que se está representando, sino también me está contando, para este caso que son votaciones, me está contando cuál es el departamento en el color, me está diciendo cuáles son los departamentos que más capacidad de votación tienen, y me está diciendo cuáles son los departamentos que más fueron a las urnas a votar. Entonces, en este orden de ideas, acá me está planteando algo bastante curioso. Atlántico es un departamento con una capacidad de votación mucho menor que la que tiene Santander, pero mucha más gente en Atlántico salió a votar. Entonces, esta gráfica, que puede ser mucho más sencilla que la gráfica 3D que está en la parte inferior, me puede estar ofreciendo más cosas.
Pero entonces, ¿cuáles son los interrogantes que uno debe tener cuando se construye una visualización? ¿De qué depende hacer una visualización? O sea, ¿de qué depende que yo haga un mapa, haga una gráfica en 3D o monte una gráfica en 2D y que esa gráfica sea interactiva? ¿Cómo evalúo que esa gráfica o visualización o el modismo que yo voy a implementar pues es adecuado? ¿Cómo saber si eso es eh, la forma más eficiente de lograrlo? Y la siguiente pregunta es, ¿existirá como una receta de cocina que me permita a mí construir una visualización de forma eficiente? Pues básicamente la respuesta está dentro de la misma definición de lo que es la visualización de la información o el Visual Analytics. Básicamente, las visualizaciones que están basadas en computador, que es en las que yo me voy a concentrar, independiente de que sean científicas o tengan un fin de análisis diferente, comercial, comercial científico o institucional, pues esos sistemas de visualización basado en computador, pues básicamente son representaciones visuales de conjuntos de datos. Yo no puedo tener una visualización si no tengo unos datos que representar, pero esas visualizaciones tienen que estar pensadas en ayudar a las personas, no es simplemente poner gráficas por poner gráficas. ¿Pero en qué ayuda a esas personas? Pues básicamente tienen que ayudar a que las personas realicen tareas que ellas necesiten de forma más eficiente y efectiva. Eso quiere decir que si yo estoy, como dijo Juan Camilo en la presentación anterior, si yo estoy analizando el fenómeno de la pandemia, pues yo tengo unos usuarios particulares, están las personas que están encargadas de la movilidad, seguramente la policía, seguramente el gobierno, pero también tengo a los epidemiólogos que están pendientes de, bueno, yo cómo reduzco eso y es la misma fuente de información, tareas diferentes para personas diferentes. Y ahí es donde se tiene que volver, digamos que todo eso tiene que estar en función de encontrar un insight o un hallazgo. La definición de insight es la traducción de insight a español es un poco compleja porque realmente no es solo un hallazgo, es un entendimiento, es encontrar ese insight, es tener un entendimiento profundo de esa información que se está representando, comprender el fenómeno que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Dentro de esas visualizaciones yo tengo que encontrar elementos significativos y obvios. O sea, una gráfica no me puede, en temas, por ejemplo, electorales, no me puede decir que donde más vota la gente es en Bogotá, porque pues eso es obvio. Casi el 25% de la población del país está concentrada en el centro del país, entonces no necesito tener una visualización para identificar este tipo de cosas. Lo interesante de la visualización es que le permita al usuario final identificar cosas que están por fuera de lo obvio. Y eso es más, digamos que es un acercamiento a la palabra insight, es encontrar eh, esos elementos que están por fuera de lo obvio y que le permiten a las personas tomar decisiones. Y ahí es donde la visualización se vuelve accionable. Donde, por ejemplo, ahorita que estamos sufriendo el tema El 23 sale los elegibles y el 24 hay sesión para elección. Es que ayer eligieron el Contralor. Fabián tiene el mute activo. Listo, creo que se apagó. Las visualizaciones tienen que permitirme tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en estos momentos del desastre en San Andrés, pues yo necesito identificar personas más vulnerables, cuáles son los segmentos de la isla donde vivían más niños, donde vivían personas de la tercera edad y poner de forma estratégica los puestos de salud o los sitios de atención o donde yo voy a entregar las ayudas. Eso tiene que ponerse digamos que de forma estratégica y las visualizaciones me permiten identificar esos lugares. Entonces, para tener una buena visualización existen básicamente tres requerimientos. Yo necesito usuarios, porque son personas las que se van a ver apoyadas por la visualización. Necesito datos, porque
básicamente es el core de toda la visualización, es que es su representación, y necesita unas tareas. O sea, los usuarios tienen unas tareas que son cumplidas gracias a las visualizaciones que representan la información. Entonces, una buena visualización permite a los usuarios completar tareas de forma eficaz usando los datos. Entonces, ¿cuándo no usar una visualización? Pues básicamente uno no usa una visualización cuando tiene una solución tecnológica que es completamente automática y es confiable, más o menos como un Tesla. Pero ¿qué me permite hacer una buena visualización? Entonces, una buena visualización me permite un uso a largo plazo, porque realmente las visualizaciones están pensadas para estar conectadas a la información, independiente de que la información sea dinámica o sea estática o se refresque por largos periodos de tiempo. La idea es que esté puesta conectada a esa fuente de información y que yo la pueda acceder, porque la tarea yo probablemente necesito cumplirla en varios momentos del tiempo. Me va a hacer una presentación de resultados conocidos. Esto es porque lo que me va a representar son cosas que están basadas en datos y me van a permitir ejecutar una acción. ¿Es un trampolín para comprender mejor los requisitos antes de desarrollar modelos? Claro que sí, porque es que más adelante les voy a contar cómo esta Visual Analytics se enlaza con todos los temas de ciencia de datos, y pues conocer los datos y conocer el fenómeno me permite identificar mejor cómo me puedo preparar al momento de iniciar un proceso de aprendizaje autónomo o una operación, una solución de ese tipo. ¿Ayuda a los desarrolladores a refinar los desarrollos? Sí, claramente, porque les permite hacer parte de las pruebas y identificar si lo que están construyendo está bien o no está bien. Y ayuda a los usuarios finales a cumplir con sus tareas. Vamos a hacer un ejercicio pequeño de visualización. Lo que estamos viendo acá son 4 sets de datos. Básicamente, cada set de datos tiene 2 variables, no son variables geográficas, no sabemos a qué están representando esas 2 variables de cada uno de los sets de datos. Lo único que sabemos es que son variables numéricas y cada una tiene unas características particulares. Si vemos el set de datos número 4 en la variable x, la mayoría de los valores son 8.0, y a excepción de uno, que es 19.0, pues es como el comportamiento. Entonces yo podría pensar que ese set de datos puede ser como temperatura